Desde afuera parece que haces la difícil, pero desde adentro te estás poniendo límites, desde el amor propio. Cuando haces las cosas desde el hacerte la difícil, puedes aprender y enseñar patrones de comportamiento que son fingidos y realizados y aprendidos, pero no son sentidos. De ahí que el comportamiento se vuelva una manipulación. Cuando es algo que sientes y te nace, pones el límite. Y eso es desde el amor propio. No necesitas, y cuando lo haces desde el amor propio, no necesitas aprender comportamientos acerca de los hombres y las mujeres, porque tu sabiduría interna, desde el amor propio, te dirán y te guiarán para saber cómo reaccionar, para saber hasta qué punto ser rígida, hasta qué punto ser empática. Entonces, ¿cómo se llega a esa sabiduría interna? Primero hay que entender lo siguiente. Existen tres tipos de comportamiento. Uno que es instintivo, uno que es aprendido y otro que es desde el amor propio. Y ese que es desde el amor propio realmente es desde la conciencia de uno mismo. Entonces, el que es instintivo, yo voy a actuar desde lo que mis genes, mi personalidad genética y mi cuerpo como ser humano me lo permiten biológicamente. Entonces, instintivamente me dan ganas de ir al baño. Instintivamente como. Instintivamente tengo flatulencias. Por ejemplo, instintivamente em, voy a reaccionar con rabia frente a algo que no me guste. Instintivamente voy a ser agresiva. Instintivamente puedo ponerme a llorar cuando me sienta frustrada. Instintivamente las emociones me controlan a mí y las demandas corporales me controlan a mí y controlan mis decisiones. Hay una segunda forma de reaccionar, que es un poquitico más evolucionada. Pues evoluciona en el sentido de que estás aprendiendo cosas y reconociendo cosas porque no te dejas llevar. Entonces, mira que en la primera, mis emociones decidían por mí, como si ellas me mandaran. Mi biología decide por mí, como si ella me mandara. En la segunda, yo aprendo patrones de comportamiento para con el otro y para conmigo. Por ejemplo, yo aprendo que si me aguanto un poquito, entonces no tengo que ir al baño de inmediato, sino que puedo educar las horas para ir al baño. Eh, aprendo que cada que yo insulto a alguien, eso va a tener una reacción de parte de la otra persona y yo voy a sacar conclusiones de ahí. Cada que la otra persona me insulte, eso va a implicar algo. Cada que ciertas personas hagan ciertas cosas, yo voy a sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, yo salgo a la calle y alguien me atraca, yo voy a llegar a la conclusión de que cada vez que vea a alguien con ese misma tumbado al caminar y con esas características físicas, probablemente me vaya a recordar eso y yo vaya a pensar que me van a robar también. Alguien que se comporte igual que esa persona se comportó cuando se acercaba a mí, si se acerca muy misterioso, la manera en que se vaya acercando a mí, cómo llegó en el lugar, la hora, el espacio, todo eso se va a formar como una creencia para mí. Y yo voy a decir, ah, listo, cada vez que yo vea ese patrón de comportamientos, espacio, lugar y tiempo similar, entonces va a ocurrir tal cosa. Listo. Y eso es una creencia. Una creencia es con esas tres características. Yo me las creo y para mí son una verdad sobre la vida y sobre los demás. La segunda es que esa creencia es genérica, porque yo voy a decir, siempre que yo vea esos comportamientos en esa situación, con ese lugar, en esos espacios similares, es porque va a pasar tal cosa. Listo, genérica. Y la tercera es limitada. Y limitada es porque yo no me estoy permitiendo ver las excepciones a la regla, porque eso se convierte en una regla. Y como yo las estoy viendo en general por miedo, por protección, entonces eso me empieza a limitar para que yo pueda ver un montón de cosas que realmente no son y que me estrese cuando a veces ni siquiera es necesidad de hacerlo. Entonces, cuando yo estoy en esa segunda forma de ver la vida, que es el común denominador, porque pues no tienen tiempo para pensarse a sí mismo, ni energía física, trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, llegan a la casa a querer dormirse, para querer pensarse. Entonces, la persona asume afirmaciones acerca de la vida y acerca de los demás. Y
esas afirmaciones siempre le van a permitir tomar decisiones. Es decir, mira que ahí ya está tomando el control sobre sí misma y toma decisiones frente a cosas que aprendió. Pero esas decisiones que toma las hace, hago la aclaración, desde aún desde las emociones. Mira que aprendió a sacar esa conclusión desde el miedo que sintió. Entonces, sigue tomando las decisiones que toma en su vida desde a nivel emocional, solo que la emoción ya no es tan latente y pasa mucho más desapercibida, entonces racionalizamos la situación y creemos que es que no hay emoción, pero realmente siempre estamos tomando decisiones desde las emociones. Mm, esa sería la segunda. Ahí las emociones aún me siguen controlando y y ahí ya no me controlan quizás no tanto mi cuerpo, porque ahí ya puedo tener un cierto nivel de control de mi cuerpo. Ya tengo una educación acerca de cómo se comporta el individuo dentro de la sociedad, o sea, cómo me comporto yo dentro de ciertos grupos de personas, desde ciertos espacios. Ya tengo una educación a mi comportamiento, que fue mediada por eso social, ¿cierto? Por la interacción con otras personas. Y que también fue condicionada por cómo me sentí yo frente a esa interacción con esas personas, sacando conclusiones. Si eso fue agradable para mí, si fue desagradable, si me molestó, si me causó envidia, rabia, dolor, si me ofendí, si me sentí humillada, traicionada. Eso me va a permitir sacar conclusiones acerca de ese comportamiento para crear nuevas afirmaciones que para mí se van a volver verídicas acerca de la vida y acerca de las personas y el relacionarse con las personas. Pero sí me va a empezar a controlar mi mente con esas ideas y esas conclusiones que yo saqué, esas creencias. Es decir, que todavía, a pesar de que ya tengo yo un control de conciencia para los comportamientos básicos, genéricos de mi cuerpo, sigo con la dependencia o la desresponsabilidad de creer que mi mente es la que me controla y que en cierta medida, de manera muy sutil, mis emociones me controlan. Porque si yo no hago consciente cuáles son esas ideas y esas creencias sobre las cuales yo me paro frente a la vida, voy a asumir la vida desde generalizaciones. Recordemos que esas generalizaciones se postulan siempre con miedos. Es decir, que siempre me van a limitar. Por ejemplo, si yo creo que el dinero es sucio, voy a buscar siempre deshacerme de él, así me llegue mucho. No voy a ser capaz de mantenerlo siempre conmigo porque siempre voy a buscar maneras de que se vaya de mis manos, ¿cierto? Gastándomelo o se me pierde casualmente o me roban casualmente, pero el dinero no me dura a mí en las manos o no me hago responsable de él y le entrego el control de mi dinero a otra persona. Es esas creencias, si yo no vuelvo consciente de las creencias que yo tengo acerca de las relaciones de pareja, de las creencias que tengo acerca de mi cuerpo, de los estándares de belleza con los que yo me podría sentir cómoda, acerca de la intimidad con mi pareja, cómo debería ser esa intimidad, cómo no debería ser, qué es el deber ser, esas creencias que definen para mí el deber ser, lo que implica para mí ser íntegro o no, lo que implica para mí ser, lo que implica para mí el amor, mis creencias acerca del dinero, acerca del empleo, acerca de la abundancia, de la prosperidad, todas esas creencias que yo tengo acerca de todo en la vida, de cómo me relaciono con los demás y con el mundo entero y conmigo mismo, me van a limitar de alguna manera o me van a amplificar, porque pues si mi creencia es
que yo puedo conseguir lo que me proponga, pues probablemente no vaya a ser tan limitante. Así yo pienso, es que no, a mí me falta mucho. No, es que, ¿quién me va a contratar? No, pues es que la economía está súper mal. No, pues es que es muy difícil conseguir ese trabajo. No, es que es muy difícil encontrar esa pareja que yo quiero. Efectivamente, así va a ser. Y no hablo de porque mágicamente, por solo pensarlo, sentirlo, así vaya a ser, sino porque no vamos a tener los ojos conscientes, la mente consciente para poder ver las oportunidades que se nos van a ir presentando en la vida. Y vamos a autosabotearnos todo el tiempo para evitar que se den ciertas cosas. Y vamos a perder de vista aquello que es obvio, evidente para los demás, pero para nosotros no. Y algunas creencias son solo de nosotros, otras creencias las heredamos a nivel familiar porque todo nuestro núcleo familiar las tiene, otras las vamos modificando al relacionarnos en otros entornos, pero en ese punto, si yo no he vuelto consciente de esas creencias, aún me siguen dominando y me siguen limitando y controlando, porque yo no soy consciente de ellos, ni siquiera sé cuáles son esas creencias, ni siquiera sabía que existían esas creencias, ni siquiera me había dado cuenta que yo tomaba decisiones en mi vida a partir de creencias. Y está una tercera forma de yo interaccionar con el mundo. Esa tercera forma va a ser un poco más consciente, que es lo que nos diferencia realmente de los demás animales. No es el hecho de razonar, no es el hecho de pensar, es el hecho de ser consciente de mí mismo y del entorno. Es decir, que yo tengo la capacidad de entenderme, tengo la capacidad de entender al otro, entender mi entorno y sacar conclusiones y a partir de ahí tomar decisiones. Ahí yo ya estoy teniendo un control por completo de mí mismo, porque ahí yo ya empiezo a decir, entonces esa creencia que yo tenía de esa situación realmente yo me estaba comportando así era porque tenía miedo. Entonces ya no tengo que ser genérico, ya simplemente tengo que aprender a sanar eso, respirar, calmarme, entenderlo, procesarlo, resignificarlo, sentirlo, soltar la emoción, o sea, sanar, ¿cierto? Todo lo que implique sanar eso y simplemente seguir para dejar de tomar y dejar de sentirme limitada por esa creencia y decir, vale, está bien, es posible que hayan situaciones en las que y eso implique eso, pero también es posible que hayan situaciones en las que no lo impliquen y que tengo que estar abierta a esas dos opciones. Y que no siempre tengo que reaccionar como lo hago porque tengo miedo, sino que sí puedo reaccionar también de este y de este y de esta forma. Y que no siempre tengo que reaccionar de manera inmediata, sino que también puedo pensar un momento para observar e identificar si es la primera opción que aprendí o es la excepción a la regla y entonces excepción a la regla que implica ahora porque es algo distinto. Y entonces me da nuevas herramientas para yo accionar de manera más asertiva. Y entonces que yo haga eso implica que yo también lo pueda hacer conmigo mismo y que diga, bueno, entonces eso quiere decir que yo ya me estoy observando a mí misma porque me di cuenta que yo estaba pensando eso y me di cuenta que yo estaba sintiendo eso y me di cuenta que estaba asociando esa emoción y ese pensamiento a una misma cosa. Cuando yo elijo comenzar a observarme, así sea de a poco, incluso rompiendo esa barrera, esa creencia, porque también es una creencia, que no hay tiempo para pensarnos. Lo puedes hacer, claro que sí, mientras que lavas los platos te puedes pensar, mientras que cepillas los dientes, te puedes pensar, te puedes autoobservar. El punto es elegir hacerlo. Entonces, al yo poder desarrollar la práctica de autoobservarme, porque eso no se logra de inmediato, es una constancia, voy a empezar a identificar patrones en mi comportamiento, darme cuenta que hay cosas que yo repito y que las repito por una creencia que está ligada a una emoción. Por ejemplo,
que yo siempre escoja el mismo tipo de parejas porque tengo la creencia de que los celos es amor. Entonces todas mis parejas siempre tienen que ser celosas en exceso porque si no, no me van a demostrar que me quieren. Y entonces, ¿qué emoción hay ahí detrás? El miedo a no sentirme querida y valorada. El darme cuenta que el otro me puede demostrar su interés de formas más sanas y más bonitas, no creando inseguridades en mí, ni yo creando inseguridades en el otro. Pero para yo darme cuenta de eso, primero me tengo que observar. Cuando yo me observo, con el tiempo nos vamos dando cuenta automáticamente de esos patrones que vamos repitiendo. Algunas veces intentarás hacerlo de forma más deliberada porque querrás trabajar en cosas específicas tuyas y sanarlas para no seguirlas repitiendo. Y eso es un poco doloroso y es un poco complejo porque demanda de un esfuerzo mucho más grande que no todos estamos dispuestos a hacer, que es mirarnos a nosotros mismos y ver eso que no queremos ver. Es darnos cuenta de todos los errores que hemos cometido y asumirlos. Es tener que sanar esa culpa, tener que sanar ese perdón que no queremos darnos y que no queremos dar. eh, Entrar en todo un proceso de sanación. No solamente, el primer paso es observarnos para poder elegir qué creencias continuar, seguir continuando y cuáles no, o qué creencias quiero modificar para yo poder elegir sobre mi mente, elegir sobre mis pensamientos, elegir sobre mis sentimientos y sobre mis comportamientos. Esa es la tercera forma. Y ahí ya hay todo un proceso de conciencia y de autoobservación enorme que en la segunda opción no estaba. Y mira que mientras que incluso yo hago eso, nos demoramos más. Es decir, para yo poder hacer eso, yo necesito tiempo. Si yo no tengo tiempo para autopensar, me va a ser muy difícil. Sea que yo saque el tiempo, o sea que lo tenga. Yo no tengo las necesidades básicas de supervivencia suplidas, yo no voy a poder pensarme a mí mismo, porque no voy a tener el tiempo para hacerlo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Em, Algo muy complejo que pasa hoy en día con tantos cursos es que te enseñan la segunda forma, no la tercera. Ellos te enseñan, si tú quieres que un hombre te respete, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Es decir, te enseñan A más B va a ser igual a C. Y no te enseñan a pensarte sobre eso para que veas también la excepción en la regla, sino a que apliques una creencia genérica que parece muy razonable y muy lógica, entre comillas, ante todas las realidades. Cuando eso no es posible, siempre hay excepciones. Pero cuando te enseñan, que son muy escasos los cursos porque realmente eso se ve en terapia, cuando tú aprendes a ser consciente de ti mismo, tú no empiezas a aplicar cosas así genéricas. Tú haces las cosas porque te nacen, porque ya aprendiste a valorarte, a reconocerte. Entonces, si yo quiero que un hombre me valore, en vez de estar pensando qué tengo que hacer para que el hombre me valore y aprenderme esos comportamientos y repetirlos, yo empiezo a sentirme como una mujer que se valora a sí misma. Y ahí yo voy a tener una sabiduría interna que me va a dar a mí las herramientas para saber qué hacer cuando un hombre no me valora y no me respete. Y nadie me enseñó qué hacer y qué no hacer, sino que yo ya adquirí esa sabiduría interna que me va a permitir saber lidiar con todas las posibilidades de faltas de respeto en vez de solo tener y aplicarme solo una, porque me estoy conociendo a mí misma y porque estoy haciendo las cosas desde raíz, que es desde el amor propio. Y esa conciencia me da eso, ese amor propio. Cuando yo hago las cosas desde la segunda opción, como solo estoy aprendiendo A más B igual a C, eso se da para mucha manipulación, porque yo estoy ignorando al otro en todas sus variables y estoy asumiendo que yo ya sé qué piensa el otro, que yo ya sé cómo va a reaccionar al otro y que yo ya sé qué siente el otro. Entonces parto de que yo ya lo sé y te aplico esta. Como si un comportamiento no pudiera tener mil y una emoción detrás y mil y una
explicación del por qué reacciono de esa manera totalmente diferentes entre ellas. Un mismo comportamiento. Pero decimos, no, ese comportamiento es esto y ya. Ah, si él no me llama es porque no me quiere. Cuando él pudo haber dejado de llamarte por mil y una razón, ¿cierto? Y mil y una emoción. Cuando tú haces las cosas desde la conciencia y desde el amor propio, esa sabiduría interna te da las herramientas automáticas, no tienes que aprender herramientas. Tú vas a aprender a saber qué tan rígida ser y cuándo no ser tan rígida, qué tan empática ser y cuándo no ser tan empática. Pero cuando haces las cosas desde el aprendo comportamientos, me vuelvo manipulador y me vuelvo egoísta, porque no escucho al otro, porque no escucho la versión del otro e ignoro por completo y paso por encima de la versión del otro, porque yo ya estoy asumiendo verdades acerca del otro. No se las estoy preguntando siquiera, yo ya las asumo y digo, son ciertas, les paso por encima de ti y te ignoro. Y no solo eso, como yo ya sé que tú puedes reaccionar de esta manera sin importar cómo te sientes, porque estoy ignorando cómo te sientes, entonces yo te empiezo a manipular. Y lo hago generalmente desde un nivel de ego muy grande, porque yo ya sé que, por ejemplo, si yo te ignoro a ti cada cierto tiempo, yo ya sé que tú me vas a querer rogar, por ejemplo. Pero yo estoy desconociendo la razón del por qué tú me estás rogando. Yo estoy desconociendo que lo hagas porque estés interesado, estoy desconociendo que lo hagas porque em, estoy detonando en ti una herida de dependencia emocional, estoy desconociendo que tú lo hagas porque sea una apuesta, estoy desconociendo mil y un motivos por los cuales tú podrías estar haciendo eso, pero como igual me estás dando, entre comillas, el resultado que yo quiero, entonces lo sigo haciendo. Es decir, no hay un proceso de conciencia frente al otro ni frente a mí mismo. Y ahí te manipulo y paso por encima de ti. En la tercera no. En la tercera yo no te voy a permitir que pases por encima de mí. Ni voy a pasar por encima de ti, pero sí te voy a poner los límites que necesitas que te pongan y te voy a saber entender, porque no necesito ponerte etiquetas, no necesito juzgarte, no necesito catalogarte, no necesito criticarte, sino que simplemente estoy abierta a las posibilidades, pero si veo que esas reacciones tuyas, independiente de cuáles sean tus razones, cruzan mis límites, pues yo te los pongo. Y eso es amor propio. Y eso solo se consigue desde la conciencia. Para yo tener conciencia, yo tengo que conocerme a mí misma para identificar eso en mí, que está bien para mí y que no, que me hace daño y que no. Y ahí yo ya sabe, ya, esa es la verdadera sabiduría, el conocerme a mí misma, que solo lo otorga la conciencia.